Ajá. A ver, señor contador. Con todo el cochinito, lo que está debajo de mi colchón, los vales de despensa y todo eso, No ¿para te cuántos alcanza. bancos me No alcanza? te alcanza, pues si no son bancos de estos. Ah, ¿no? O sea, ¿cuánto crees que cuesta Banamex? ¿Cuánto crees que cuesta? sé, A ver, no alguien sé. que... No, Vamos ya, a traer a alguien que sí nos explique cómo está el tema de la banca, Y lo de Banamex y lo de las los trenes, concesiones. las concesiones. Ah, pues ahí está Roberto González Amador. Ah, mira nada más. A ver. Roberto González Amador. ¿Y aquí es donde venden un banco? 2 por 1. Mira, aquí hay Aquí es dos. donde se quema. Hay dos bancos. Pásale. Adelante. Me acordé de un cartón de Toño. ¿Para qué sirve la banca? ¿No te acuerdas? Uy, no. Entonces se ve una soga y entonces pues un pobre mexicano así poniendo un banquito para colgarse. Oye, pues es un gusto, es un lujo tener aquí a Roberto González Amador, que lo sabe todo sobre economía mexicana. Un placer estar con ustedes, realmente. Y la vez pasada que estuviste, estábamos entrando en pandemia, ¿te acuerdas? Era abril o marzo. Sí, de en 2020. abril de 2020. Exactamente. Estuvimos por acá. Y hablando de pandemias, pues hay una epidemia desde hace muchos años aquí en México de empresarios neoliberales. Y uno de los más flamantes, ¿no? ¿Cómo se dice? Conspicuos. Conspicuos y virulentos, pues es Germán Larrea. Y vaya que se provocaron reacciones convulsas estos días con este caballero. ¿Qué coyuntura hay? Bueno, pues sí, implicaciones hay? bueno, en realidad un placer estar aquí con ustedes tres y con el amplio y genial público del Chamuco. En realidad me parece que lo que hemos atestiguado estos últimos 10 días, 15 días, a propósito de las actuaciones del empresario Germán Larrea del Grupo México, de la decisión del gobierno federal de tomar por razón de utilidad pública un pequeño tramo de 120 kilómetros concesionado a los grupos ferroviarios de Germán Larrea, y posteriormente la decisión de Citi, el dueño de Banamex, de vender el banco tal como lo había anunciado ya desde enero del año pasado, de venderlo pero a través de una operación en la bolsa. Es un hecho de coyuntura que creo que nos pone sobre la mesa elementos para analizar un poco cuál es la relación del empresariado mexicano con el Estado, con el gobierno, a estas alturas, ¿no? de 2023, después ya de más de 4 años de iniciado el actual gobierno. Y me parece que es interesante porque al inicio de la administración, el presidente López Obrador fue insistente, y lo ha repetido en algunos otros momentos, que su administración, su gestión, no se trataba solo de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. Y me parece que si esta expresión la trasladamos a la relación entre el empresariado y el Estado y el gobierno, hay elementos para documentar de que algo ha ocurrido, ¿no? En primer lugar, el empresariado en México no es homogéneo, ¿no? El empresariado en México no es Germán Larrea, no es Carlos Slim, no es Emilio Azcárraga, no es Claudio X González. El empresariado mexicano es heterogéneo, tiene distintas necesidades, intereses, ¿no? Legítimos, la gran mayoría de ellos. Y a lo largo de las últimas décadas, no años, de las últimas décadas, un grupo de empresarios muy pequeño, en alguna ocasión, ¿se acuerdan ustedes que en los años 80 el empresario Agustín Legorreta acuñó esa frase de que México
era gobernado por un grupo de 300 empresarios. Así es. Probablemente de aquellos años a la fecha ese grupo se ha hecho más pequeño. ¿No? Realmente 30. es un sector, pues sí, es un sector un grupo muy compacto. Bueno, se habló de 30 familias. De un grupo exactamente de 30 familias. Entonces, yo creo que esa situación ha cambiado. O sea, Ha sí cambiado. teníamos un gobierno, un régimen que le servía a 30 familias y esto ha cambiado. Le servía a un modelo económico, le servía a un grupo empresarial, a un grupo político empresarial, porque además sabemos que, Muy pequeño. que las líneas, las fronteras entre los intereses económicos y los intereses políticos solían o suelen ser muy delgadas y a veces inexistentes. Y yo creo que una de las cosas importantes para analizar esto es cuál es la fuente del poder del actual gobierno, ¿no? Hasta los gobiernos anteriores podríamos documentar, si nos ponemos a ello, que el gobierno era sostenido, apoyado para llegar hasta ese sitio por grupos empresariales, ¿no? Que después, una vez que entraba en función de la administración, pues hacían valer esos apoyos, ¿no? Claro. Y los hacían valer no solo... Los cobraban. No solo... No usaría únicamente el término los cobraban, porque eso implicaría que pedían un negocio a cambio, y yo creo que esto iba más allá, ¿no? Okay. Iba más allá, hacían valer su poder. Por ejemplo, para un grupo empresarial o para un grupo de interés, sí, claro que le interesa hacer negocios, le interesa hacer crecer sus negocios, pero también le interesa que se imponga su idea de las cosas, ¿no? Entonces, esos grupos influyen en el mundo y en México en el diseño de políticas públicas, ¿no? Tenemos el caso, pues claro, en la administración pasada de la reforma educativa, ¿no? Sí, claro. O sea, era una reforma educativa que imponía, entre otras cosas, la visión de un grupo empresarial sobre lo que tenía que ser la educación pública, la educación en general, pero también la educación pública en el país. Y el actual gobierno creo que es claro, y aunque ahora todo tipo de cosas son objeto de controversia y polémica, pero es claro que no llegó a la presidencia aupado, ¿no? De la mano de un grupo empresarial, sino como resultado de una votación social. masiva, de un movimiento social, político, pero sobre todo no hay claramente una televisora detrás o un grupo de bancos, o Claro. sea, eso creo que marca. O sea, no llegó gracias a este grupo, sino a pesar. Probablemente deberíamos decir a pesar. Y ahora que este es un asunto totalmente público, recordemos que antes de las elecciones del 2018 hubo varios de estos grandes empresarios, entre ellos Germán Larrea, que pidieron a sus trabajadores, en sus empresas, que no se votara por el hoy presidente López Obrador, ¿no? Entonces sí, podríamos decir que en algunos casos fue a pesar, ¿no? de ellos. Pero yo creo que esto, en el marco de la coyuntura, sí marca una diferencia, ¿no? Primero que el empresariado en México no es homogéneo, es decir, que incluso las cámaras empresariales, las organizaciones empresariales han sido cuestionadas en cuanto a su representatividad, ¿no? Sí, claro. Muchos empresarios seguramente no se sentían en su momento identificados con un dirigente como Gustavo de Hoyos, ¿no? Por ejemplo, y probablemente muchos más sí, con un liderazgo más conciliador como el que tuvo Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial, pero incluso ese liderazgo más conciliador seguramente provocó que algunos grupos más beligerantes no se sintieran representados. En fin, no hay una estructura homogénea del empresario. Una pregunta, esta solicitud que López Obrador comentó, que le hizo Larrea, de pedirle 9.500 millones de pesos por una concesión de 120 kilómetros que vence en el 2028, ¿era razonable?
Las dos empresas ferroviarias del Grupo México, de Germán Larrea, tienen concesionado alrededor de 10,000 kilómetros de vías férreas en el país. Si hablamos de un tramo de 120 kilómetros, sí. En realidad es muy pequeño, ¿no? La solicitud que hizo el decreto del gobierno federal habló de tomar esa concesión por razón de utilidad pública en una zona que había sido, en un proyecto que ha sido clasificado de seguridad nacional, ¿no? Pero no significa, el decreto que, entre paréntesis, considero que debió ser mejor explicado públicamente, no al empresario, públicamente debió ser mejor explicado, pero el decreto significaba simplemente que el Estado debía tener la facilidad para que por ahí transitara su proyecto y pagar a cambio, digamos, si lo ponemos en términos muy coloquiales, pagar un peaje, ¿no? Por pasar por ahí, así como la carga que mueve el Grupo México tendría que pagar un peaje si utiliza las vías públicas. Claro. El monto de la concesión realmente parece excesivo, y digo parece porque no se han hecho públicos los cálculos, pero es una cantidad que, de acuerdo con otros parámetros de otras empresas que tienen concesionadas vías férreas, incluso en la misma zona, no tienen ese valor. O sea, ¿no? Era mucho. Pero creo que muestra un poco, sí, es elevado, pero muestra un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, un empresario que está acostumbrado a imponer su visión de las cosas, a imponer las condiciones, más allá de la lógica económica. Órale. ¿Qué creen? Les tengo que imponer un corte comercial porque vamos a ver a la chamuca. ¿Y si lo expropiamos? Bueno, pues lo expropiamos, pero ahorita no se vayan, regresamos. Ok. Querido lectorado, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer el hermoso trabajo de mi colega Elena Ospina, cartonista e ilustradora nacida en Colombia. Ella estudió diseño gráfico y ha trabajado toda su vida en ilustración y humor gráfico. Elena comenzó sus publicaciones en su natal Colombia en los 90s, en el periódico El Espectador y sus revistas. Después, nos comenta, colaboró con editoriales, ilustró libros e hizo algo de trabajo publicitario. Su técnica favorita, y por cuestiones prácticas, es la digital. En sus 30 años de carrera, se ha enfocado en los temas de los derechos humanos. Ella trabaja imágenes que invitan a pensar sobre la igualdad de derechos, igualdad de género, libertad de expresión y ecología. Sobre sus temas, Elena nos comparte: hago humor gráfico sin palabras. Me gusta pensar en las historias que puede contar una imagen con pocos elementos gráficos. Me gusta la síntesis. Creo que eso es parte de mi estilo. Ella es parte de Cartooning for Peace y ha obtenido más de 60 premios en concursos de Italia, Francia, Alemania, etc. En 2019 recibió el premio Notario del Humor que otorga la Universidad de Alicante en España. Ella considera la caricatura como una potente herramienta de comunicación que nos cuestiona desde el humor y funciona como un espejo donde vemos nuestras incoherencias, y dice: espero seguir abriendo la reflexión a través de imágenes que confronten y generen más preguntas o más respuestas. Gracias, querida Elena, por compartir tus bellas caricaturas con Chamuco TV. Pues seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con Roberto González Amador, que tú algo le sabes a estas cuestiones de la economía. Y ahorita estábamos comentando sobre Germán Larrea, que es un personaje muy sui generis. Hasta hace unos años ni siquiera
podíamos ver fotos de él, Así ¿no? es, Se sí. mantenía un poquito en un nivel bajo, siendo que es uno de los hombres más ricos, es el segundo más rico Así es. actualmente en México. Así es. Y que ha sido beneficiado por parte del gobierno desde hace ya bastantes sexenios. ¿Quién es este personaje? Fue muy beneficiado en los gobiernos neoliberales. Neoliberales, claro. Y además, pues metido en cosas tan fuertes como pasta de conchos, como la mina Pasta de Conchos y los mineros que quedaron atrapados. Y hay gente que como que ya no recuerda eso, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poquito Sí, quién es este personaje. Varias de las grandes fortunas en México tienen como una de sus fuentes concesiones del Estado, ¿no? Las televisoras, los bancos son licencias, o sea, el Estado otorga una licencia para operar un banco, las empresas de telecomunicaciones y entre otras las minas. Las minas son concesionadas. En México hay dos grandes grupos mineros, el de la familia de Germán Larrea y el de la familia Bailleres, que tienen no solamente operaciones en México, sino en otras partes, sobre todo de América Latina y de América Latina sobre todo. Muy fuertes en metales, ¿no? Cobre, plata, oro, ¿no? Germán Larrea, efectivamente, como dices, hasta hace poco, las fotografías que se publicaban en los periódicos ya eran hasta borrosas, ¿no? De tanto que se usaban, ya iban perdiendo registro, ¿no? Había una fotografía de Germán Los Larrea. caricaturistas sufríamos porque era la Exactamente, misma ¿no? foto. Sí, la misma foto, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, el Germán Larrea, Mota Velasco, el actual presidente del Grupo México, bueno, pues es la segunda generación de su familia que está al frente de ese negocio. Tiene concesiones mineras y, como decía hace rato, 10,000 kilómetros de vías férreas. Además de, participa en algunos negocios relacionados con la energía y en el entretenimiento, ¿no? A través de la cadena de cines Cinemex. Y me parece que también podemos relacionarlo con esta forma que estamos hablando de actuar de algún sector del empresariado y que ahora está cambiando, y no solamente por una decisión desde el gobierno, sino incluso por un reclamo social que se extiende no solo en México, sino en todo el mundo, y es, hasta ahora los empresarios han hecho prevalecer la idea de que si los recursos que ellos emplean son recursos privados, de ellos o de sus accionistas, no tienen por qué rendir cuentas a nadie, ¿no? Y esa es una forma de hacer las cosas que está siendo cuestionada actualmente, porque las empresas actúan en un entorno que provoca efectos, claro, ¿no? O sea, sí, efectivamente generan empleo, generan riqueza, pero también generan ríos, contaminación, alteran zonas, provocan cambios en las relaciones sociales. Entonces ahora tienen un compromiso social. Deberían tener un compromiso social, y algunas de lo que han hecho es ponen su sello de que tienen compromiso social, pero en la práctica no hacen nada, que es una práctica que ya se conoce en el mundo como el greenwashing, ¿no? O sea, que se lavan la cara así diciendo que son favorables al ambiente, etcétera. Se preocupan por la ecología. Pero aquí el punto es que una empresa como, digamos, si traemos el tema al país, a lo que estamos hablando, la coyuntura, es que un empresario o una empresa como la del empresario Germán Larrea ha estado acostumbrada a esa suerte de opacidad, ¿no? A decir, bueno, yo simplemente cumplo con las reglas de informar a mis accionistas, mando mis reportes financieros a la bolsa, pero no acepto ningún tipo de otro cuestionamiento, aún cuando efectivamente, como recordabas, o sea, lo de Pasta de Conchos, los mineros que siguen ahí sepultados, es más allá de un accidente, porque las autoridades laborales en su momento, en aquel tiempo, advirtieron con antelación de que había deficiencias en temas de seguridad en la mina, o después la contaminación del río Sonora, ¿no? Y como ya se ha dicho muchas veces,
el Grupo México no dio cuenta por ellos, ¿no? Entonces, Se hizo un fideicomiso del Río Sonora, pero ni se construyó el hospital, nada. ni se utilizó O sea, el sí, fondo, no, nada. se utilizó una parte. Y ese es, Y no pasó nada. Y ese me parece que es uno de los temas que están hoy a discusión. El Estado debe proveer condiciones de competencia, reglas claras, todo eso, ¿no? que sabemos. Pero las empresas también tienen una responsabilidad y en este caso, o sea, una responsabilidad que va más allá de lo que sus principios corporativos marcan hacia sus accionistas. Eso está bien. Si tú pones dinero en una empresa, lo que esperas es que te estén dando cuentas. Claro. Pero esa es una relación entre inversionistas, ¿no? Pero si esa empresa puede provocar alguna alteración del entorno, etcétera, bueno, pues debe dar también cuentas a la sociedad, y eso es algo a lo que algunos empresarios no están acostumbrados. Cuentas, sobre todo si tomamos en consideración que estas empresas se han enriquecido a través de concesiones del Estado. Ahí digamos, sería más aún. Más aún, sí, más claro. aún, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. más aún deberían dar cuentas, porque además son concesiones que en el caso de la minería existe un cuestionamiento si realmente el valor o los impuestos que ellos están pagando por esa concesión son los apropiados, ¿no? Claro. O sea, y lo menciono así porque podría decir, bueno, si eso es lo que marca la ley, habrá que cumplir la ley, pero recordemos que hace menos de 2 años el SAT, que es el encargado de los impuestos, hizo un estudio y descubrió o encontró que mientras la mayoría de las empresas y por supuesto todos los trabajadores pagamos alrededor de 30% de nuestros ingresos como impuesto a la renta o a la ganancia, la minería pagaba impuestos abajo de 5%. No puede ser. Sí. Entonces, y es legal. Entonces, ese asunto es el tema que hay que discutir. Sí, hay que pagar impuestos y pueden decir, yo pago estrictamente mis impuestos. Pero pagamos lo mismo. ¿No? Pero lo que estás diciendo es realmente muy escandaloso porque existe una idea dominante de que solo tiene dinero el que está en la cultura del esfuerzo, el que se esmera. Y lo que tú me estás contando es de un grupo de empresas, me estás hablando de un empresariado que se ha hecho rico, primero por herencia, cosa que no habla del esfuerzo personal. Segundo, por grandes concesiones que vienen por parte del Estado, que lo que implica una transferencia bruta de dinero, ¿no? de un dinero público a un dinero privado. Y tercero, porque no pagan impuestos. Así es. Digo, perdón, o pagan muy pocos impuestos. Sí, hace unas semanas estuvo en esta mesa Carlos Fernández Vega, que es uno de los periodistas que más se ha metido a investigar el tema de la minería, y él les comentó y lo ha documentado cómo las concesiones mineras, si las pusiéramos sobre el terreno, equivalen a más de la mitad del territorio nacional. Casi el 60%. Muchas de esas concesiones no están en explotación, pero como le dan la concesión al grupo minero por 100 años o hasta 100 años, ¿no? Entonces nadie puede utilizar la tierra durante esos 100 años. Entonces ellos especulan con esa tierra, ¿no? O sea, porque nadie la puede utilizar, la tienen concesionada. Tienen concesionados cuerpos de agua, ¿no? Porque están dentro. La minería, como sabemos, utiliza mucha agua, ¿no? Y hay una práctica, por ejemplo, que se ha documentado, que algunas empresas mineras utilizan esas concesiones que no van a utilizar como garantía, por ejemplo, para solicitar préstamos. En la bolsa. O a los bancos. En la bolsa, o a los bancos, ¿no? Dicen, oye, mira, necesito un préstamo y pongo como garantía este terreno que tengo concesionado que incluye un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, es una forma de enriquecerse a través de concesiones, de bienes públicos. Claro. ¿no? O sea, son bienes públicos. El agua debería ser un bien público, no debería ser objeto de garantía para solicitar un crédito, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tipo de relaciones de las que este empresario que estamos hablando, Germán Larrea, es un ejemplo de lo que ha ocurrido en el país en estos años. Opacidad,
utilización de bienes públicos para hacer negocios privados. Pero además pensaban que eso era, así les tocaba, se lo merecían. Hasta hace muy poco tiempo eso era lo normal. Okay. Eso era lo usual, eso era Pero no lo es, lo ¿sí? correcto. Pues yo creo que las relaciones deben ser absolutamente transparentes y en todo caso el gobierno no debe estar o no debería estar controlado o movido por esos resortes que no son, como decimos, auditables, no son revisables. O sea, ¿quién revisa? ¿Qué órgano del Congreso revisa la relación o la forma en que se relacionan los grandes grupos empresariales y un gobierno? Pues sí. No hay forma, no hay forma. Y seguimos aquí ahora en YouTube, en Chamuco TV. Estamos platicando con Roberto González Amador. Estábamos hablando de Germán Larrea, pero no solo de él, sino de todo un grupo de empresarios Así es. muy voraces, muy responsables socialmente, como bien decías al final del programa, que se han beneficiado a lo largo de todos estos años y que además representan una mínima parte del empresariado en México, ¿no? Así es. Uno de los sectores en los que se han beneficiado este pequeñísimo grupo es el de la banca, ¿no? Desde Salinas para acá se han beneficiado. El observador decía hace unos días en la mañanera cómo se decidió vender Banamex a uno de ellos y el que quedó en segundo lugar le dieron Bancomer y el que quedó en segundo lugar le dieron Serfín, etcétera. Todos estos personajes también se han beneficiado de ello, ¿no? Pero sí. Ahora todo esto está cambiando, va a cambiar con esta nueva venta de Banamex. La relación que haces es absolutamente correcta. Habría que añadir solamente que ese grupo, esos grupos empresariales que compraron la banca durante el gobierno de Carlos Salinas, ya no está, ¿no? O sea, porque recordemos que Salinas y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, buscaron crear como una nueva clase empresarial con los banqueros, ¿no? La mayoría de quienes compraron bancos eran empresarios que habían hecho su dinero a través de las casas de bolsa, que es no tenían experiencia. Que es un negocio como totalmente banqueros. diferente al de la banca, o por lo menos al de la banca en aquel tiempo, porque también... Y usaron la banca como casa de bolsa. Y usaron la banca como casa de bolsa, Mira, nada más. de tal suerte que cuando vino la crisis este es un tema interesante porque cuando los empresarios, durante la reprivatización de la banca en el gobierno de Salinas, en promedio, los compradores de los bancos que eran entonces del gobierno o públicos, pagaron más o menos 3 veces el valor en libros de los bancos. Okay. Entonces, no compraron bancos quebrados, compraron bancos que eran negocios en marcha, que generaban ganancias. Tan es así que estuvieron dispuestos a pagar 3 veces el valor en libros de los bancos. Eso fue entre 90, 92, más o menos, ¿no? que se privatizaron los bancos. Y cuando llegó la crisis de 94, 95, esos bancos que habían sido comprados, digamos, en bollantes, habían hecho crecer de tal manera y de una manera irresponsable el crédito con esos nuevos dueños, que se encontraban en una situación muy frágil. Cuando vino la crisis, básicamente colapsaron los bancos, requirieron un enorme apoyo gubernamental con recursos públicos, que es lo que conocemos como el FOBAPROA. IPAP. FOBAPROA, ahora IPAP. Y acabaron vendiéndolos a Y los lo que ocurrió extranjeros. es que terminó por ser entregado el sistema bancario a extranjeros. Actualmente, alrededor del 75-80% del negocio bancario en México está en manos de bancos extranjeros que operan en México a través de filiales y que efectivamente se rigen por las leyes mexicanas, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Y como parte de este reacomodo, hace poco más de 2 años, Citi, que es el dueño de Banamex, anunció que en todo el mundo, no solo en México, se iba a desprender de lo que llaman su negocio de menudeo, es decir, todo lo relacionado con los créditos a las familias, tarjetas de crédito, hipotecas, autos,
pensiones, seguros, etcétera, y lo relacionado con el financiamiento a empresas. Y solamente se iban a quedar con, llamémoslo así, la banca para los ricachones, ¿no? O sea, el 1%, para la banca del administrar las 1%. grandes fortunas, para trabajar con los grandes corporativos en operaciones de financiamiento internacional, o sea, con la élite, digamos. Los ¿no? movimientos de millones y pero millones. eso lo hizo en 12 países del mundo. No es algo... No solo en México. No solo en México, y lo anunció con tiempo. Y México fue efectivamente, si no lo recuerdo mal, el último mercado el último país en el que iba a hacer esa operación. También desde el inicio se anunció que Citi anunció que esa operación la podía hacer a través de la venta directa a un empresario o grupo de empresarios o a través de una colocación de las acciones en la bolsa. En la bolsa que hasta ahora está todavía un poco por definirse si será en la de México o en la de Nueva York o en ambas, ¿no? Pero lo podía hacer ahí. Y en el camino varios grupos se apuntaron, ¿no? Pues por lo menos para ver de qué se trataba. Se apuntaron el Banco Santander español, se apuntó Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas, se apuntó Inbursa del empresario Carlos Slim, se apuntó Banorte, dirigido ahora presidido por Carlos Hank, y se apuntó un grupo de el entonces presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker, que él preside un Banco Afirme, pero dijo que buscaría un grupo de inversionistas para reunir el capital y presentarse. En algún momento, después de todo eso, surgió el nombre de Germán Larrea para dirigir para hacer una oferta por el banco. Los demás se fueron saliendo. Se dice que algunos ofrecían una cantidad que no era la óptima para Citi. ¿Cuánto, perdón por interrumpirte nada más, cuánto cuesta Banamex? Banamex fue vendido por Roberto Hernández y Alfredo Harp, que eran los principales accionistas, en 2000-2001 a Citi por $12.500 millones en ese entonces. Entre paréntesis, que no pagó impuestos. Exactamente. Entre paréntesis iba a decir, en una operación en la bolsa que por las leyes vigentes en aquel momento no fue objeto del pago de impuestos. Se fue libre. Los dueños mexicanos recibieron en su totalidad los $12.500 millones. El banco en aquel tiempo era el primero o segundo del sistema bancario en México, ahora es el cuarto. No es que se haya hecho más chico, pero la competencia en el sistema bancario es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero es un banco muy relevante. De hecho, es el banco que tiene mayor nivel de conocimiento entre la población, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo sabe qué es Banamex, ¿no? Cuando se anunció la operación, pues obviamente por estrategia de negocio, el vendedor no dice cuánto espera y el comprador tampoco dice exactamente cuánto ofrece, pero se hizo varios grupos privados de análisis hicieron algunas estimaciones a partir de los números y se calculó que el banco podría estar entre 9,000 y 10,000 millones de dólares, más o menos. De dólares. Y, por ejemplo, se menciona que algunos de los postores que dejaron de tener interés o que salieron o que el banco Banamex no estuvo interesado, ofrecían en torno a 6,000, 6,500 millones de dólares. De Germán Larrea, que fue finalmente el que quedó al último como casi el único postor viable, se menciona que él ofreció entre 7,000 y 7,500 millones de dólares por el 80% del banco, ¿no? porque Citi nada más va a poner inicialmente 80% de las acciones en venta, digamos, ¿no? Entonces, parecía que era el único postor. La información que existía, no oficial, no pública, pero lo que sabíamos, lo que nos decían las fuentes cuando hablábamos con ellas, es que prácticamente era ya un tema de los abogados que estaban terminando de afinar los contratos, ¿no? Pero que ya era un hecho.
Al final algo ocurrió y pues en estos días de mayo, la tercera semana de mayo, Citi anuncia, yo diría que sí con algo de sorpresa, realmente, Ok. ¿no? Anuncian un comunicado a las 6:30 de la mañana que decide que la venta sea, dos cosas importantes me parece, que la venta sea a través de la bolsa y que la venta sea en 2025. ¿No? O sea, de aquí a 2025 va a preparar todo el terreno para en aquel año hacer la venta. Y eso pues en la práctica significa que Germán Larrea Babalu. queda fuera como inversionista individual. Quizá cuando Citi haga la colocación en la bolsa, pues podrá comprar acciones, como seguramente todos nosotros compraremos ¿Y por qué tomó acciones Claro. de Banamex en su momento. ¿Por qué tomó esa decisión Banamex o cuál es la Me da la teoría? impresión Dices, algo pasó. Realmente, pasó, el realmente berrinchito. solo puedo especular porque yo he preguntado desde que vi el comunicado, todavía anoche lo seguía preguntando. Banamex, siento que Citi había perdido un poco el control del proceso, ¿no? O sea, ya era un tema que si lo compraba Germán Larrea, que si el gobierno estaba a favor, que si el gobierno ponía algunas condiciones, y entonces un poco el control del proceso estaba ya fuera de las manos de Citi, y creo que también fue una forma de decir, a ver, son nuestras acciones, nosotros las Sigue vendemos. siendo mi banco. Yo lo quiero Sí, hacer aquí a juego mi modo, ¿no? Esa creo que es una razón. Segunda, Pero, perdón, este descontrol fue en los últimos días. en los últimos A raíz días, sí. de las declaraciones del presidente, etcétera. El presidente, el gobierno, tiene un papel en todo esto porque, como decíamos hace rato, los bancos operan bajo una licencia que otorga el Estado, ¿no? Entonces, una operación de este tipo tiene que ser aprobada por el gobierno, ¿no? O sea, siempre está sujeta a la aprobación del gobierno. O sea, sí tiene voz en una operación de esa. Aunque sea un trato entre particulares, el gobierno tiene voz Claro. porque está sujeto, el trato está sujeto a su aprobación. Desde un principio, el presidente López Obrador estableció que su gobierno pues, no pondría ningún obstáculo a la operación y planteó que se cumplieran, que el gobierno quería o buscaba que se cumplieran algunos puntos, que no hubiera despidos de personal, que se pagaran los impuestos respectivos por la operación. Hay una cosa que es importante, que Banamex tiene uno de los acervos artísticos y culturales más importantes del país, ¿no? De pintura y 4 o 5 edificios que además están muy bien conservados. O sea, básicamente esas, ¿no? Bueno, y que fueran mexicanos, ¿no? Preferentemente los accionistas que compraran. En realidad, todas esas condiciones aparentemente se cumplían. Y sobre todo porque si uno de los compradores hubiera sido cualquiera de los bancos involucrados, probablemente no hubiera sido sencillo cumplir con ese requisito de que no hubiera despido de personal, porque francamente, pues al momento de haber una fusión, Pues sí. se crean duplicidades, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un tema que no lo era en el caso de Germán Larrea, que no tiene banco, pues, ¿no? O sea, él iba a llegar, ¿no? de cero. Como mencionabas, Germán Larrea es la segunda fortuna de México después de Carlos Slim, pero creo que más allá de medirlo por su fortuna, que es inmensa, por el poder que representa, ¿no? O sea, porque la fortuna refleja lo que valen sus empresas, estos cálculos que hace, por ejemplo, Forbes o Bloomberg, los obtiene a partir de cuál es el valor de sus empresas en los mercados accionarios, ¿no? Entonces, esa gran fortuna, la segunda más de mayor cuantía en el país, refleja lo que valen sus empresas, pero no reflejan el poder político que tiene No necesariamente. un empresario como Germán Larrea, que
sería interesante, y todos los que nos están viendo y escuchando lo pueden hacer, simplemente buscando en internet el Consejo de Administración del Grupo México. Y se van a sorprender de los nombres que aparecen ahí y que son realmente un grupo empresarial muy poderoso, más allá del dinero, ¿no? Claudio X González. Sí, Claudio X González, Carlos Slim, bueno, hay mucha información sobre esta, pero hace poco, menos de 2 años, se publicó un libro de un profesor estadounidense que se llama Peter Phillips. El libro se llama Megacapitalistas, ¿no? Y hace una, pues, de quiénes son los mandones en el mundo y cómo se integran desde los que realmente son los dueños, los que sirven a los dueños, los que les hacen análisis a los dueños. O sea, es interesante esa forma de ver las cosas, ¿no? Y en el caso de ese Consejo de Administración, o sea, realmente es un grupo muy poderoso porque no solamente se reúnen para las sesiones del Consejo, sino en la práctica se van interrelacionando, ¿no? Entonces, el hecho de que el Grupo México como tal, o Germán Larrea en lo particular, compraran Banamex, a ese enorme poder económico y político, empresarial, le añadías al 4.º banco más importante del país. El poder financiero. El poder financiero, ¿no? Entonces, no es algo irrelevante y por lo mismo sí me parece incluso que es de interés público discutir o enterarnos de qué ocurrió entre el momento en que parecía que era un hecho, ¿no? En la semana pasada el presidente dijo en algún momento, no vemos mal que Larrea se quede con Banamex, o sea, parecía ya un hecho. Larrea junto con otros empresarios estuvo en una reunión en el Palacio Nacional con el presidente, al día siguiente se reunió a solas con el presidente. 2 días después, el gobierno publica el decreto sobre la concesión de estos 120 kilómetros de los que hemos hablado, y el martes de la siguiente semana, Citi dice, me voy por la bolsa, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que sin caer en especulaciones, ¿no? Hay una secuencia ahí de hechos, acto, segundo acto, tercer acto. que algo pasó y siento que la decisión fue tomada por Citi, decir ya, vámonos, o sea, nosotros seguimos controlando el proceso. De facto eso saca a Larrea de la venta, y creo que también es un poco resultado de esto que hemos estado hablando. O sea, Larrea es el empresario que más que acostumbrado a negociar, está acostumbrado a imponer, ¿no? Y a recibir. Yo vengo a decir que las cosas son así y así se hacen, y no acepto otra naturaleza, ¿no? Yo y lo mismo muestra una forma diferente de cómo se están haciendo las cosas ahora. Y también creo que es conveniente mencionar que yo así lo veo, ¿no? Esto no significa que haya una pugna, una disputa, un enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios. O sea, este es un empresario muy poderoso, sin duda, pero es uno. O sea, en estos últimos días, hace 2 días, la Secretaría de Economía publicó información en el sentido de que en los últimos meses se han hecho, empresas han hecho anuncios de inversión para los siguientes, para este y para el próximo año, por montos récord, 40,000 millones de dólares aproximadamente de inversiones. Ayer y hoy se publica en los periódicos, el Banco de México dio a conocer resultados de las cuentas externas del país y van 2 trimestres con ingreso, incluso a niveles muy importantes, de esto que llamamos inversión en cartera, o sea, lo que entra a comprar acciones, bonos, etcétera. Entonces, se está entrando inversión, tanto lo que se llama inversión directa, que es inversión productiva,
cómo están entrando recursos al sistema financiero. Pero se supone que con esa expropiación del comunista López se iban a espantar todas estas inversiones, ¿no? Pues es que eso a lo mejor está ocurriendo en periódicos que no vemos, porque en realidad si nosotros vemos todos los datos, nos dicen lo contrario, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio debe verse como un indicador más, ¿no? No es en sí mismo el termómetro para decir el país está muy bien o el país está muy mal. Es uno que sirve y el tipo de cambio hoy está más cerca de 17.50 que de 18, ¿no? Es una de las monedas que tiene el mejor comportamiento respecto al dólar en el mundo. Yo no pienso que debemos guiarnos con ese país, pero bueno, es un indicador claro, o sea, si entra o sale dinero se va a mover ahí. Pero tenemos otros datos, o sea, la economía está creciendo, ¿no? Lo mencionábamos hace rato, o sea, más de 3%. 3.7, ¿no? Más de 3% anual. Cuando se decía que este año muy probablemente la economía entraría en recesión porque hay problemas en Estados Unidos y que es un hecho. El tema que llamaba mucho la atención entre estos grupos empresariales y financieros al inicio del gobierno, que eran las cuentas fiscales, pues básicamente se han mantenido lo que importa ahí es medir el déficit, ¿no? Si es mayor o menor. Y se ha mantenido dentro de los rangos que la Secretaría de Hacienda fijó desde el inicio de la administración, aun cuando en medio de todo eso tuvimos una pandemia. Sí, claro. ¿No? Bueno, y una crisis global. Exactamente. Global. O sea, aún así esas cuentas no se han movido. En todo caso, habría otro tipo de discusión, ¿no? Si la política fiscal ha sido la más apropiada para enfrentar un entorno que cambió con la pandemia, pero en términos concretos, puntuales, las cuentas fiscales se han mantenido, el gobierno no gasta más de lo que dice que va a gastar, de lo que le aprueba el Congreso, los impuestos no han aumentado, lo que sí ha aumentado es la fiscalización a los grandes contribuyentes, ¿no? Pero eso es simplemente pedirles o hacer que cumplan con la ley existente, ¿no? No se ha cambiado, o sea, la tasa de impuestos sigue siendo la misma. Yo creo que en términos prácticos, y así se refleja, los empresarios tienen o la gran mayoría de los empresarios tienen un entorno que es el que les permite hacer sus negocios, llevar sus actividades en un mundo, y México es parte, o sea, México es una de las economías más abiertas. A México sí le importa lo que pasa en el mundo porque se refleja de inmediato, ¿no? Entonces, en ese mundo cambiante, pues las condiciones en el país son bastante óptimas, estables, ¿no? Y que hay muchos pendientes, por supuesto que los hay. Hay cosas de fondo, por ejemplo, que si vemos cómo se distribuyen los frutos de la economía en el país, pues tenemos un gran pendiente, ¿no? Hay una forma de medir eso. En los años 70, de todo el ingreso que se generaba en el país, 40% correspondía a salarios, o sea, lo que se pagaba a los trabajadores, y 60% a las ganancias empresariales. Con todas las crisis que hemos ido teniendo, eso se fue acortando, o sea, los salarios fueron perdiendo participación, y hoy del ingreso que se genera, el 28% corresponde a salarios, contra 40 y tantos hace algunos años, hace algunas décadas, y el resto a las ganancias empresariales. En todo caso, pues quienes no deberían quejarse son los empresarios, porque no han perdido, ¿no? Ese es un pendiente de otro tipo. Y ahí no es que yo lo cite por otra cosa, pero Carlos Slim ha sido muy insistente en ese tema de que a los empresarios lo que más les conviene es que la gente gane más, o sea, que haya mercado que compre, interno, ¿no? Exactamente, que consuma. Y eso ha ocurrido, porque aún en un entorno de inflación mayor a la prevista, en estos años ha habido un incremento sustancial, por ejemplo, a los salarios mínimos, ¿no? Ha habido incremento en los salarios, digamos,
que tienen aquellos trabajadores más, que ingresan más de un mínimo. Y aun cuando los reportes oficiales se van a publicar hasta dentro de un par de meses más o menos, ya tenemos información que nos dice que alrededor de 2.5 millones de personas han salido de esta situación que oficialmente le llaman de pobreza laboral, ¿no? Es decir, que tu ingreso no alcanza para comprar la canasta básica. Pues yo creo que es un entorno que favorece. Hace unos días se anunció que México es uno de los países con menor tasa de desempleo del mundo, ¿no? Con mayor tasa de ocupación. Sí, aunque aquí en México nuestra tasa de ocupación, la tasa de desocupación, como se llama, realmente me parece que no refleja muy bien lo que ocurre en el mercado laboral, porque basta con que tengas intención de ir a trabajar para que no te consideren desocupado. ¿no? Pero bueno, es una forma, ¿no? de medirlo, pero sí lo podemos medir, por ejemplo, con los indicadores del Seguro Social, claro. que esos son muy claros. Totalmente, esa es solo la economía formal, o sea, es parcial. Pero, que sí se recuperó. Pero claramente hay más empleos ahora de los que había antes de la pandemia. Y también el INEGI publica unos datos que se llama que incluye a la población que está en la economía formal y la informal. Y hoy, ya hay muchos más empleos que antes de la pandemia. Entonces yo siento que, como decíamos hace unos minutos, ¿no? El empresariado en México no está representado por uno o dos empresarios. Claudio X González me parece que claramente no los representa. Si vemos sus apariciones en público, casi nunca está acompañado de empresarios, está acompañado de los líderes de algunos partidos políticos, etcétera. Pero no está, no representa a los empresarios. Germán Larrea, yo creo que muchos empresarios no se sienten identificados con las prácticas que él sigue, y la mayoría de los empresarios no son los que están en los grandes reflectores, sino gente que está haciendo mucho esfuerzo por sacar adelante sus empresas. ¿Tú dirías que es sano para la economía que Banamex no vaya a quedar no quede en manos de este personaje? Pues mira, en realidad lo más sano para un sistema bancario y para la economía es que no haya una concentración de actividades, ¿no? En este caso, el incorporar a un grupo financiero, a un grupo industrial como el de Germán Larrea, no es una práctica sana, no es una práctica que se siga. O sea, Santander es Santander, BBVA es BBVA. Y sí, en su accionariado tendrán participaciones, pero claramente están separadas las actividades, ¿no? De hecho, una de las razones que provocó esa crisis que hablábamos del 94, 95, fue que los bancos en ese tiempo tenían una interacción tal con grupos empresariales de sus accionistas que terminó por ser totalmente perniciosa. Tóxica, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo recuerdo que hubo banqueros que tomaron el dinero de sus cuentavientes como propio. Y banqueros que transfirieron recursos del banco en forma de préstamos a sus empresas, que cuando llegó el FOBAPROA ya no pagaron. Sí, claro. ¿no? Entonces, sí, la separación es lo más... ¿Y si va a comprar el gobierno Banamex? ¿Crees que Pues sí? mira, si las cosas... el gobierno necesita un banco. Sí, yo siento que eso es, hasta ahora, no tenemos más que la declaración del presidente, no se ha mostrado ninguna información adicional. Y además El presidente pidió a la Secretaría de Hacienda que informara sobre este asunto y la Secretaría de Hacienda no lo ha hecho, al menos hasta ahora. El gobierno tiene, este gobierno y los anteriores también lo tenían, tiene la banca de desarrollo, ¿no? que realiza funciones donde los bancos privados no participan, no invierten.
muy específicas, ¿no? Nacional Financiera apoya a pequeñas y medianas empresas, Banobras construye obras, construye infraestructura, etcétera. Y en esta administración se ha dado un gran impulso y recursos al Banco del Bienestar, ¿no? Y a la Financiera del Bienestar. Son ya 2 entidades financieras. Entonces, a reserva de que el propio gobierno o la Secretaría de Hacienda lo expliquen, no ha quedado claro de para qué querría tener un banco como Banamex, ¿no? O un banco comercial, me refiero, ¿no? Sí. Llámese como se llame, ¿no? Un banco comercial. Pero pues hasta ahora no hay la información, ¿no? Para saber si es razonable o no razonable. Y nuevamente es... ¿O es meramente simbólico? No, el propio presidente ha puesto sobre la mesa una cifra de $5,000 millones, ¿no? Entonces es nuevamente, ¿no? En una situación como en la que nos encontramos, ¿es lo más razonable meter $5,000 millones en un banco o mejor utilizarlo para otras cosas? Vaya dilema, pero pues ya se nos acabó el ¿Tú quieres comprar, Banamex? giro. No, o sea, ya tengo sobregirado mi cuenta de ahorro. Un tarjetazo. Un tarjetazo, ahorita contamos para comprarlo. Maestro, muchísimas gracias por estar gracias aquí a una ustedes, vez más, en verdad. realmente muy halagado por muy la didáctico. invitación. No, hombre. Y que no sea la última, para que seas chamuco en Aquí horario, ¿vale? Así que bueno, compañeros, compañeras, otro programa para compartir, para que lo viralice. Ya lo sabe, cuídense mucho, nos vemos a la próxima y nos vemos. Bye.